El derecho penal protege bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la familia, el cual debe ser un espacio seguro y de respeto. Es por ello que cuando se presentan agresiones o conductas de abuso, el Estado debe intervenir para sancionar a los responsables y proteger a las víctimas. Es por ello que el delito de violencia familiar se ha convertido en un tema de gran importancia, tanto jurídica como social en México. Actualmente, muchas personas no denuncian este tipo de violencia debido al miedo, la dependencia económica o incluso por la normalización que existe de estas conductas, lo que provoca que las agresiones no cesen o incluso se agraven. Por esta razón, es importante analizar casos reales para comprender cómo se presenta este delito y cómo responde la ley ante estas conductas. Este trabajo analiza un caso real de violencia familiar desde el derecho penal, con el objetivo de identificar los elementos del delito, su adecuación a la norma y las sanciones que impone la ley. Además, busca destacar la importancia de la intervención oportuna por parte de las autoridades y la necesidad de prevenir, denunciar y erradicar la violencia dentro de las familias. Ahora pasaremos a explicar los elementos del tipo penal de violencia familiar, el cual se encuentra establecido en el artículo 228 del Código Penal. Dentro de este mismo podemos encontrar el elemento subjetivo del dolo, ya que menciona que es cualquier acto abusivo de poder o omisión intencional, es decir, que el sujeto activo debe de actuar de manera dolosa para que se dé el delito. Dentro de los elementos objetivos podemos encontrar que su conducta es acción, el sujeto activo puede ser cualquier persona dentro del ámbito familiar y el sujeto pasivo igual puede ser cualquier persona dentro del ámbito familiar. El bien jurídico que se busca proteger es la unidad familiar, la vida y la integridad física, mental y psicoemocional de una persona, y el nexo jurídico el nexo causal es a quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de 10 a 20 años de prisión. Dentro de los medios comisivos podemos encontrar que en este caso específico no aplican los medios comisivos como lo son de ocasión y tiempo, pero las circunstancias del lugar explican que se puede dar dentro o fuera del domicilio familiar. En cuanto al modo, dentro del tipo penal se establece que puede ser cualquier acción u omisión que domine, someta, controle, denigre o agreda a un miembro de la familia en diversos ámbitos. Ahora, dentro de sus elementos normativos, tenemos que tener en cuenta que existen tales como lo son cónyuge, que es una persona unida a otro en matrimonio, que es un acto abusivo, que es uso de una cosa o ejercicio de un derecho de forma contraria a su naturaleza y con una finalidad distinta de la que sea lícita perseguir. También tenemos que se tiene que agredir de manera física y también está miembro de la familia, ya que se menciona que estas son personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad entre sí. Para que se dé el tipo penal es necesario tener algunos de estos elementos. La primera jurisprudencia tiene como tema violencia de género o familiar. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas aun cuando no se ejerce directamente contra ellos. Esta jurisprudencia establece que los niños, niñas y adolescentes también pueden ser considerados víctimas de violencia familiar o de género, aunque no sean golpeados o agredidos directamente. La Suprema Corte reconoce que crecer en un hogar en donde existe violencia afecta el desarrollo emocional y psicológico de los menores. Es decir, el simple hecho de presenciar agresiones entre adultos puede provocar miedo, ansiedad, inseguridad e incluso que normalicen la violencia. La Corte señala que estas situaciones pueden generar una normalización de la violencia o una indefensión aprendida. Esto significa que los menores pueden llegar a pensar que la violencia es algo normal dentro de las relaciones familiares o sentirse incapaces de defenderse en el futuro. Esta jurisprudencia se relaciona directamente con la noticia analizada. En la noticia, una mujer fue agredida físicamente por su pareja mientras defendía a una de sus hijas menores de edad. Durante la agresión, las 4 hijas presenciaron los hechos violentos. Aunque las menores no fueron golpeadas directamente, sí estuvieron expuestas a un ambiente de violencia familiar, por lo que también son consideradas víctimas indirectas. Por eso, las autoridades intervinieron y trasladaron a las menores al DIF, ya que era necesario protegerlas y evitar afectaciones emocionales y psicológicas. La importancia de esta jurisprudencia es que reconoce la violencia familiar, afecta a todo el núcleo familiar y no solamente a las personas agredidas físicamente.
La segunda jurisprudencia lleva como tema órdenes de protección, su naturaleza precautoria y temporal no vulnera los principios de audiencia y legalidad. Esta jurisprudencia señala que las órdenes de protección en casos de violencia de género son constitucionales y pueden aplicarse de manera inmediata para proteger a las víctimas. La Corte explica que estas medidas tienen un carácter precautorio y temporal, es decir, buscan prevenir daños mayores mientras resuelven la situación. El objetivo principal es salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas, por lo que las autoridades pueden actuar rápidamente sin necesidad de esperar un procedimiento largo. Además, la Corte aclara que estas medidas no son castigos definitivos contra el agresor, sino acciones preventivas para evitar riesgos mayores. Esta jurisprudencia surgió a partir de un caso en donde un hombre acusado de violencia sexual reclamó las medidas tomadas por la UAM eran discriminatorias. Sin embargo, los tribunales concluyeron que la universidad actuó correctamente porque tenía la obligación de proteger a las posibles víctimas de violencia de género. Esta jurisprudencia también se relaciona con la noticia, ya que en ambos casos las autoridades actuaron de manera inmediata para proteger a las víctimas. En la noticia, la mujer fue agredida y trasladada al hospital y las menores fueron llevadas al DIF para protegerlas y evitar que siguieran el riesgo. Por ello, tanto la jurisprudencia como la noticia muestran la importancia de que el Estado intervenga rápidamente en situaciones de violencia familiar o de género. Las medidas de protección son necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas, especialmente cuando existen menores involucrados. Igual les hablaré sobre una jurisprudencia que habla sobre una mujer que demandó a su exmarido una responsabilidad civil por los daños que le causó la violencia psicológica, económica y patrimonial, donde tanto ella como sus dos hijos sufrieron. Esta violencia fue causada por el padre. Se estableció un amparo para los menores donde se buscaba que se recaben las pruebas periciales para verificar que sí recibieron los daños. La finalidad de esto es que si se trata de una violencia por razón de género o de un grupo vulnerable como lo son los menores de edad, se haga visible la situación y que también puedan ejercer justicia de manera adecuada y que sea igual para todos sin importar las condiciones. También se busca que todas las pruebas, se lleven todas las pruebas necesarias para que se esclarezcan los hechos. Este se relaciona con nuestro caso porque en ambos son las mujeres y sus hijos menores de edad las que sufren violencia y es por parte del papá. En esto se ve una notable desigualdad de género y de violencia a grupos vulnerables. Las autoridades deben de poner primero y proteger el interés superior de la niña, el niño y el adolescente. También la jurisprudencia nos señala que no solamente basta con analizar los hechos, sino que también se necesita reunir pruebas psicológicas, médicas y demás elementos que sean necesarios para acreditar la violencia familiar y sus consecuencias. En esta se busca proteger los derechos de las madres y de los menores de edad y que también tengan una vida libre de violencia. La siguiente tesis es la número 2011-438, la cual se denomina Violencia familiar. El dictado de medidas de prevención no vulnera los derechos al debido proceso, audiencia o propiedad del presunto agresor. Esta tesis está relacionada con el caso debido a que la noticia relata un caso de violencia familiar en el que una mujer y sus hijas fueron rescatadas por las autoridades correspondientes en un contexto de riesgo dentro del ambiente familiar en el que se encontraban. Este caso también evidencia la importancia de dictar medidas de prevención de manera inmediata por parte de las autoridades para salvaguardar a las víctimas y su integridad, tanto física como emocional. Esto incluso cuando todavía no exista una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad que este agresor puede llegar a tener. La Suprema Corte sostiene que estas medidas, como la separación del agresor del domicilio, una orden de alejamiento o el resguardo de las víctimas, no violan como tal el derecho de audiencia, propiedad o debido proceso del presunto agresor. Esto porque la finalidad de estas medidas no es que el agresor sea castigado desde antes, sino que previene e impide que pueda llegar a seguir ejerciendo violencia contra las víctimas, así como prevenir los daños mayores a estas mismas víctimas.
Además, cabe aclarar que la Corte reconoce que en asuntos de violencia familiar debe ser prioritario el principio de debida diligencia, lo que obliga a las autoridades a actuar con rapidez y eficacia ante esta circunstancia. Y cabe puntualizar que en esta noticia la intervención policial y el rescate reflejan que este deber estatal ha sido respondido de manera urgente ante situaciones que pues comprometían a la integridad física y psicológica de mujeres, niñas y niños, como es el caso. La siguiente tesis se llama Violencia familiar, elementos que deben verificarse para dictar una medida de prevención. Otra vez pues volvemos a repetir que el escenario donde se desenvuelve esta noticia habla de una situación de riesgo para la mujer y sus hijas, especialmente porque estas hijas pues, son menores de edad. Conforme a lo que aborda esta tesis, se establece que para emitir medidas de prevención no es indispensable comprobar plenamente un daño o una lesión consumada, sino que basta con la existencia de una situación de riesgo o peligro para los integrantes de la familia y algunos indicios leves para poder demostrar la posible violencia. En el caso de la noticia, el rescate de la mujer y sus hijas muestra que las autoridades actuaron bajo un criterio preventivo al identificar las condiciones que podían poner en peligro la seguridad, lo que encaja con lo establecido con la Corte, puesto que la protección debe brindarse desde los primeros indicios de violencia, evitando esperar a que el conflicto escale a consecuencias irreparables. La tesis también destaca la protección reforzada que merecen las personas menores de edad, como las hijas de la mujer en este caso, donde las autoridades pues actuaron en pro de esto, ya que no solo se tutela a la madre como víctima de violencia familiar o violencia de género, sino que también prevalece el interés superior de la niñez y el derecho de las menores a vivir en un entorno libre de violencias. Ahora bien, pasaremos al análisis de este tipo penal. En este caso, el sujeto activo sería el señor Salim Antonio N., quien es esposo de la víctima, ya que de acuerdo con la nota, este cometió actos de violencia física y familiar en contra de su pareja y de manera indirecta hacia sus 4 hijas menores. De igual forma, el sujeto pasivo sería la mujer de 32 años quien fue agredida físicamente por su pareja, ya que fue quien recibió los golpes y las lesiones corporales, aunque también se pueden considerar como sujeto pasivo a las 4 hijas menores, ya que ellas también estuvieron expuestas en este ambiente de violencia familiar e incluso una de ellas fue objeto de intento de agresión por parte de su padre. Ahora bien, la acción consistió en ejercer violencia física y familiar dentro del domicilio mediante golpes cometidos por el agresor hacia su esposa, ya que según la noticia, el sujeto intentó agredir primero a su hija de 6 años y cuando la madre quiso intervenir para defenderla, este la comenzó a golpear en diversas partes del cuerpo, por lo que toda esta conducta incluyó obviamente intimidación y maltrato dentro del entorno doméstico, lo que lo configura como una conducta activa y dolosa encaminada a causar un daño físico y psicológico. El objeto material de este tipo penal recae sobre la integridad física y emocional de la víctima, es decir, el cuerpo y estabilidad emocional de la mujer agredida, y de igual manera las menores también constituyen un objeto material indirecto porque fueron expuestas a actos violentos y a un ambiente de peligro familiar. El bien jurídico tutelado en este tipo penal es principalmente la integridad física, psicológica y emocional de la familia, ya que el delito de violencia familiar busca proteger el derecho de las personas a vivir libres de violencia dentro del hogar y preservar la armonía y la dignidad de los integrantes de la familia. En este caso, la conducta del agresor vulneró la salud física de la mujer y afectó el bienestar emocional y el desarrollo de las menores. El nexo causal se establece entre la conducta agresiva del sujeto activo y las lesiones que sufrió la víctima, ya que los golpes propinados por el agresor provocaron directamente que su esposa terminara policontundida en el hospital con un traumatismo cráneoencefálico y lesiones en la columna cervical y lumbar, por lo que sí existe una relación directa entre la acción violenta del esposo y el resultado dañoso que le ocasionó a su esposa. El resultado de este tipo penal fue la afectación física y psicológica de la víctima y de sus hijas, ya que la víctima terminó lesionada de gravedad y necesitó hospitalización inmediata debido a los diversos golpes recibidos por parte de su agresor, mientras que las menores tuvieron que ser resguardadas por las autoridades y ser trasladadas al DIF para protegerlas, por lo que se tuvo consecuencias tanto materiales como emocionales que se derivaron de la violencia ejercida dentro del hogar. El lugar en el que se llevó a cabo este delito fue dentro del domicilio familiar mientras la víctima se encontraba realizando actividades domésticas.
Respecto al tiempo, la noticia no especifica en qué tiempo ocurrieron los hechos y respecto al modo, pues el agresor empleó la fuerza física, ya que golpeó en distintas partes del cuerpo a su pareja. En estos casos, los hechos constituyen el delito de violencia familiar, según el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán. El agresor es la pareja de la víctima. Ejerció violencia física y psicológica dentro del hogar y cumplió con todos los elementos del delito. Actuó de manera dolosa. Causó lesiones graves, como lo fue el traumatismo craneoencefálico y daños en la columna, y además intentó agredir a su hija de 6 años mientras las otras 4 menores observaban esta agresión. Con base en la teoría del dominio del hecho, él es el autor directo, porque tuvo el control de la acción y la voluntad de agredir. También aplica el concepto de posición de garante de Claude-Roxin, porque el agresor como esposo y padre tenía el deber legal y natural de proteger a su familia, pero fue él mismo el que la agredió, rompiendo esta obligación. Además, como señala el autor Francisco Muñoz Conde, ella no se pudo defender físicamente, lo que refleja un patrón sociocultural machista que se refleja en México. La pena base es de 10 a 20 años de prisión, pero aquí existen 2 agravantes. La primera es que las víctimas eran menores de edad, lo que aumenta la pena hasta en una mitad de la máxima, llegando a los 30 años, y las lesiones permanentes en la columna, lo que podría aumentar aún más la pena. El delito se persigue de oficio. Cualquier persona puede denunciar sin que la víctima tenga que ratificar, lo cual es fundamental en casos en donde las víctimas sufran de miedo o tengan la presión de retractarse. Finalmente, el Ministerio Público debe solicitar medidas precautorias, como son la prohibición del acercamiento, salida del agresor del domicilio y la suspensión de la patria potestad, además del apoyo psicológico para la madre e hijas. Ahora bien, es necesario destacar que en el caso presentado, la víctima fue brutalmente golpeada por su pareja al intentar proteger a su hija menor de edad, sufriendo lesiones graves como traumatismo craneoencefálico y daños en la columna vertebral, lo que evidencia una afectación directa a su integridad física, psicológica y moral. Asimismo, los hechos ocurrieron dentro del entorno familiar, vulnerándose los derechos reconocidos en el artículo 3, 4 y 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar a la violencia contra la mujer, particularmente el derecho a toda mujer a una vida libre de violencia, a la protección de su integridad personal, a la seguridad y a la dignidad humana. La agresión ejercida por el imputado representa una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y constituye una violación a los derechos humanos de la víctima. Por otra parte, la actuación de las autoridades municipales y de la unidad de atención a víctimas fue adecuada y proporcional, pues brindaron atención inmediata a la mujer, solicitaron apoyo médico urgente y resguardaron a las menores de edad, priorizando su seguridad integral. Estas acciones se encuentran en concordancia con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, particularmente con el artículo 9, el cual establece que la atención especializada debe orientarse a la protección de las víctimas de violencia familiar y a la reeducación de quien la genera. Asimismo, el traslado de las menores al DIF y posteriormente a una red de apoyo se justifica plenamente debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, especialmente considerando que 2 de las niñas carecían de identidad jurídica. La intervención institucional buscó buscar el interés superior de la niñez y evitar mayores afectaciones físicas o emocionales a ellas. Por lo anterior, también resulta aplicable la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominada violencia de género o familiar. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas, aun cuando no se ejerza directamente contra ellos. Esto porque, aunque la agresión física fue dirigida principalmente
principalmente contra la madre, las menores presenciaron y vivieron en un entorno de violencia extrema dentro del hogar, lo que genera afectaciones psicológicas y emocionales en su desarrollo integral. La Corte reconoce que la exposición constante a la violencia familiar provoca normalización de la violencia, miedo e indefensión aprendida en los menores de edad, convirtiéndolos en víctimas. Ahora bien, tenemos las posturas de las autoridades intervinientes. Como primer punto tenemos a la Policía Municipal de Ecatepec del sector 16, con una postura activa de intervención, ya que ellos llegaron al sitio, resguardaron a la víctima y a los 4 menores. También solicitaron ayuda médica a los paramédicos y a la unidad de atención de víctimas especializadas. Como segundo punto tenemos a la unidad de atención de víctimas de Ecatepec. Nos brindan una postura de protección especializada, ya que se presentó junto con la policía para poder resolver este caso. Como tercer punto tenemos al DIF municipal y nos muestra una postura de resguardo temporal, ya que el DIF acogió a las niñas, incluyendo a las gemelas que aún no tienen identidad jurídica, y luego las entregó a una red de apoyo. Como cuarto punto tenemos a la vecina, con una postura de apoyo comunitario inmediato, ya que ella tenía a su cuidado a las 4 menores en lo que llegaba la policía. También tenemos a los vecinos con una postura de auxilio, ya que salieron a prestar su ayuda en cuanto escucharon los gritos de la mujer. Luego tenemos al gobierno municipal, con una postura de persecución del delito. Este nos exhorta a denunciar y dar un número de la Fiscalía de Edomex para reportar al agresor. También tenemos al Hospital José María Rodríguez, el cual nos brinda una postura de atención médica, ya que al ingresar la víctima al hospital requirió la ayuda necesaria para poder mejorar todo esto con vigilancia policíaca. También tenemos al agresor Salim Antonio N. y también a sus familiares, con una postura de violencia y encubrimiento, ya que el agresor huyó con ayuda de un familiar, el cual detuvo a una combi para facilitar su escape. Todo esto nos muestra que las instituciones muestran una postura de atención y protección. La comunidad actuó como red de apoyo inmediato, en tanto que el agresor y su cómplice mantienen una postura de evasión de la justicia. Esto impacta gravemente en la vida de las víctimas, ya que la violencia familiar es un factor determinante en la vida cotidiana. La madre de 32 años resultó con lesiones graves, traumatismo craneoencefálico y daños en la columna vertebral, requiriendo así una hospitalización inmediata con vigilancia policial. La agresión ocurrió en el hogar mientras cocinaba al intentar proteger a su hija de 6 años de ser agredida por su pareja. Toda esta situación generó 2 importantes puntos, que serían la desintegración familiar y el riesgo vital. Mientras tanto, las 4 menores de 6, 4 y 2 años quedaron expuestas a la violencia y fueron separadas de su madre para ser resguardadas. Las gemelas aún carecen de identidad jurídica, por lo cual complica su protección y acceso a los derechos fundamentales. A partir del análisis del caso, se concluye que la violencia familiar es una problemática jurídica y social que afecta gravemente la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas. En este caso, las agresiones cometidas dentro del hogar pusieron en peligro tanto a la esposa como a las hijas, lo cual demuestra que el hogar dejó de ser un lugar seguro. También se comprobó que sí se configuran los elementos del delito de violencia familiar establecidos en el Código Penal del Estado de Yucatán, debido a que existe una conducta dolosa, un daño hacia los miembros de la familia y una afectación al bien jurídico protegido. A todo esto, conforme a la jurisprudencia aplicable, los menores que presenciaron tal acto también son considerados víctimas, debido a las afectaciones que esto pudo haberles dejado. Otro aspecto importante a resaltar es la intervención oportuna por parte de las autoridades, quienes brindaron protección y apoyo a las víctimas, resaltando la necesidad de contar con mecanismos eficaces para atender estos casos. Finalmente, este caso invita a reflexionar sobre la importancia de prevenir, denunciar
y sancionar la violencia familiar, así como fortalecer las medidas legales y de protección para garantizar la justicia y seguridad de las víctimas. Muchas gracias.